Entonces, leemos el versículo, dice, Salmos 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Amén. Todos sabemos que en la vida hay momentos de dificultad, ¿no? Hay momentos que tenemos que enfrentar que son duros y llegamos a sentir que nos desmayamos, que nuestras fuerzas se van. Es como que uno se desvanece, ¿no? Que las fuerzas que uno tiene no son suficientes para poder caminar, para poder hablar, para poder hacer algo que quisiera hacer, porque eso que está padeciendo es como que le quita las fuerzas físicas y espirituales. No sé si alguna vez a alguno le pasó, ¿no? Pero desmayar implica rendirse internamente, ¿sí? Perder la esperanza, bajar los brazos emocional y espiritualmente, o crear un estado de desesperanza de uno mismo y de depresión espiritual, como que dice, ya no tengo esperanza, ya no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, podemos decir que desmayar significa desmoronarse por dentro o decir, ya no puedo más, ya no tengo más fuerza, ya no sé qué hacer. Entonces, este salmo, ¿no?, que fue escrito por David y seguramente fue en un momento donde se sentía amenazado, donde no sentía que tenía una salida, porque por ahí los enemigos lo estaban acechando, y él en este salmo, sí, que le está sucediendo esto, dice estas palabras. Pero fíjense que un poquito antes dice en Salmos 27:2, qué es lo que le estaba pasando, ¿no? Salmo 27:2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Muchos de nosotros atesoramos esa parte, ¿no?, del Salmos, desde el 3 para adelante, ¿no? Entonces, fíjense que él estaba pasando un momento difícil, ¿sí? Dice, se juntaron contra mí los angustiadores, los malignos, y querían ¿qué? Matarlo. Querían que él cayera, pero dice que ellos tropezaron, ellos cayeron, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba confiado en Dios. Su confianza fue puesta en Dios. En esa circunstancia, ¿no?, que a veces nosotros también enfrentamos. Por ahí no tenemos un ejército que viene contra mí, pero por ahí vienen problemas, por ahí viene familia, por ahí viene trabajo, por ahí viene la economía, por ahí viene la salud, y nosotros no sabemos qué hacer. Nuestras fuerzas se desvanecen. Entonces, la palabra que aquí nosotros acabamos de leer es un consejo, ¿para qué? Para aquellos que parecen que se desmayan, o en los momentos difíciles, cómo hacer para que eso no suceda, cómo hacer para que levantemos en ese momento, ¿no?, tengamos nuevas fuerzas. Y el primer consejo es que creamos y confiemos en la bondad de Dios para nuestras vidas. Amén. Dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, ¿no? Entonces, en este versículo David, ¿qué expresa? Que él hubiera desmayado, ¿sí? Si fuera por él, hubiera caído, una depresión, se le hubiera ido la fuerza espiritual, la fuerza física, hubiera caído, ¿sí? Él fue sincero, hubiera desmayado. A mí me pasó esto, dice, yo hubiera desmayado, dice, si no creyere en la bondad de Dios, ¿sí? Entonces, gracias a que él creía en la bondad de Dios, pudo levantarse, pudo ser más que vencedor, ¿no? Entonces, fíjense que lo primero que tiene que hacer uno es poner la confianza en la bondad de Dios. Nosotros sabemos que Dios es bueno, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es bueno. Y dice, y más con nosotros. Sabemos que es bueno con sus hijos. ¿Qué padre no va a hacer lo posible por su hijo? ¿Y cuánto más Dios para con nosotros? Amén. Entonces, la bondad de Dios se manifiesta en nuestras vidas. En Mateo 6:31 habla de esto también, ¿no?, de la bondad de Dios
para con sus hijos, ¿sí? Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que desesperarnos por qué vamos a comer cada día, o con qué nos vamos a vestir, o dónde vamos a dormir, porque Dios sabe que eso nosotros tenemos necesidad. Y Dios que quiere darlo todo para nosotros. Y después de eso dice, ¿no? Las aves del cielo tienen que comer, las flores tienen que vestir, ¿no? Entonces, si Él hace todo eso por toda la naturaleza y por todos los animales, ¿cuánto más va a ser por nosotros? Entonces no tenemos que preocuparnos, tenemos que saber que Dios es bueno para con nosotros. Siempre va a ser bueno. Entonces, Él siempre va a poner recursos en nuestra vida. En Filipenses 4:19 habla un poquito de esto, ¿no? De que Dios va a disponer para nuestra vida nuestras necesidades, ¿sí? En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Vieron que dice ahí, suplirá algo? Un poco. Dice, todo va a suplir. Todas tus necesidades Dios las va a suplir. Y como hablábamos el sábado, ¿no? No es que Dios te va a dar todo lo que vos quieras, sino que todo lo que necesites. Porque Dios no va a dar algo en lo cual vos no vas a necesitar, o algo en el cual no es el tiempo que tengas que recibir eso, ¿no? Pero Dios no te va a hacer faltar nada. Dice que el pueblo de Israel, cuando iba pasando el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios le daba cada día el maná, un alimento que no conocemos, que vamos a conocer, pero se lo daba todos los días. Cada día bastaba para darle su alimento. Y nosotros tenemos que estar contentos que cada día nosotros, Dios nos da. Tenemos un lugar, tenemos alimento, tenemos un techo. Dios nos da. Entonces, tenemos que estar alegres que Dios es bueno, que Dios es bondadoso y va a suplir todo. Amén. La bondad de Dios se manifiesta también en la protección y el consuelo en los momentos que nosotros tenemos una adversidad, un problema. En Salmos 34:7, ¿sí? Habla de esto, porque Él nos va a proteger, Él nos va a consolar cuando pasemos un momento de dificultad. Y dice en Salmos 34:7, dice, el ángel de Jehová acampará alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién dice que lo hace? Dios. Dios dice que va a cuidarnos. Dios dice que va a acampar alrededor nuestro, que nos va a defender. Entonces, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar. Amén. El segundo consejo, ¿sí? Es que nosotros tenemos que esperar en Dios. Y tenemos que esperar en Dios como una actitud de fe, sabiendo que Él lo va a hacer, que eso va a suceder, que esperamos en Él. En el Salmo 27:14 dice, aguarda a Jehová. ¿No? Que decía a lo último, dice, espera en Jehová, dicen otras versiones, ¿no? Tenemos que saber que tenemos que aguardar en Él. Y cuando dice aguardar, significa literalmente, ¿no? Es como que va a llegar, no es que no va a llegar. Uno dice, yo espero en la parada del colectivo, dice, no va a pasar más. No, sí, va a pasar, va a llegar, ¿no? Porque hay un horario, porque hay un recorrido, ¿no? Pero las cosas que nosotros decimos, bueno, no, pero yo no sé si Dios me va a solucionar este tema. Si nosotros esperamos en Dios, tenemos que tener fe y la convicción de que va a pasar. En el momento que Dios quiera que pase, no que nosotros queramos, ¿no? Entonces, va a pasar. Entonces, tenemos que esperar que eso pase, ¿sí? Entonces, la actitud que tenemos que tener es saber que va a llegar. Es como cuando, no sé, uno estira una soga, ¿no? O algo que se puede estirar y lo estiran de dos lados y siguen estirando. En un momento se va a cortar, ¿no? Porque vos podés estirar hasta un cierto punto y en un momento se va a cortar. Bueno, esa certeza tenemos que saber que
va a pasar en nuestra vida. En algún momento va a pasar, va a suceder en nuestra vida. El milagro va a llegar. La mano de Dios va a estar en nuestras vidas. Amén. O sea que eso va, y nosotros tenemos que estar expectantes a que suceda. Va a suceder. Es como cuando uno pone una pava y le pone agua y enciende la hornalla. Y bueno, está ahí, sabe que en algún momento va a hervir. Bueno, así tiene que esperar uno, esperar en Dios. El momento adecuado va a llegar para nuestras vidas. No es que no llega, llega. Amén. Por sí o por no, pero Dios lo hace. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros nos desmayemos. Él está esperando que nosotros cambiemos nuestra actitud, ¿sí? Porque no se trata de fuerzas, no se trata de espadas ni de escudos, es espiritual. Cuando uno sabe que la respuesta está en Dios y que Dios es la fortaleza, nuestras fuerzas se renuevan, las cosas suceden, el milagro llega a nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que cambiar la actitud, no tenemos que decir que no va a llegar, que no va a pasar. Tenemos que estar expectantes de que eso va a suceder. Imagínense, yo estoy orando por mi hijo, por mi hija, para que reciba y cambie su vida, y yo estoy orando. Y tengo esa actitud y sé que eso va a pasar, que Dios va a tocar su vida, y en algún momento va a ocurrir, y sigo orando y creyendo que va a pasar, y eso va a pasar. Amén. Porque lo creo, porque lo estoy esperando con certeza, con fe, y así podemos hacer con todo. Decimos, en mi casa va a reinar Dios y la paz de Cristo va a estar, y yo lo creo y eso va a pasar. Y cuando no nos demos cuenta, vamos a dar cuenta que en la casa es diferente, que parece que se respira otro aire, parece que hay otra forma de hablar, parece que las actitudes cambiaron, las predisposiciones cambiaron. ¿Y qué es? Dios reinando, el Dios de paz, ¿no? Él cambia todo el ambiente. Donde nosotros vamos, va a transformar también, va a cambiar, ¿no? Porque nosotros somos portadores de bendición, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener la seguridad y la certeza que Dios está con nosotros y que lo que Él dice, lo cumple. Amén. Entonces, si vivimos con seguridad, esperando a lo que Dios va a hacer, vamos a vivir una vida diferente. Amén. Entonces vamos a esperar mejor y no con duda o con resignación o inseguridad o sin esperanza, ¿no? Sino preparados para recibir la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre el trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, siempre cumple. Amén. En Hebreos 10:23, habla de esto, ¿no? Cómo tenemos que esperar en Dios. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que estar firmes, ¿sí? Firmes en Dios, con fe, esperando, sin fluctuar. Porque si nosotros decimos, sí, yo creo en Dios, y el otro diga, no, Dios no va a hacer nada en mi vida, ya está, soy un caso perdido. No, para Dios no hay nadie perdido. Todos, ¿sí? Tenemos la esperanza en Dios. Y Dios, ¿qué hace? Lo que promete, lo cumple. Amén. El tercer consejo dice, esfuérzate y alienta tu corazón mientras esperas en Dios. Vieron que esto, no sé si les suena, cuando dice esfuérzate y sé valiente, se nos reviene unas personas, ¿no? Bíblicas, pues decimos a Josué, a José, ¿no? Le dijo esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces cuando él dice que se esfuerce y sea valiente, quiere decir que, bueno, que hay esperanza, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que esforzarnos y nosotros tenemos que ser valientes, enfrentar las situaciones que vengan, pero con Dios. Mientras nosotros estamos pasando situación, Dios está con nosotros. Amén. Entonces, cuando en el Salmo 27:14, fíjese que dice,
al terminar, que hoy leímos, dice en la parte segunda, ¿no? Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Sí? Fíjese que acá lo mismo, ¿sí? Que le dice cuando José también está entrando, ¿no? Josué está entrando, ¿no? A la tierra prometida, va y le dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Y cuando acá dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón, quiere decir que nosotros a veces estamos como que desmayamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Luchar internamente, luchar contra nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso me hizo acordar, ¿se acuerdan? Habíamos hablado sobre una ilustración, ¿no? Que un niño que estaba creciendo en una tribu, ¿no? Tiene la reunión con, seríamos, el cacique, y entonces le pregunta, ¿cómo hago para ser un buen cazador? ¿Cómo hago para poder vencer mis miedos, para poder vencer las situaciones que tiene esta vida? Y él le dice ahí, como que en tu vida hay dos lobos, uno bueno y uno malo. Entonces depende al que nosotros alimentemos más, es donde vos vas a estar más débil o más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que si el lobo malo es alimentado en nuestra vida, que todo lo malo va a pasar, que el temor, que vamos a tener el peligro, y bueno, eso va a ser tu debilidad. Pero si vos alimentás al lobo bueno, al que te quiere decir, bueno, lo vas a poder, lo vas a superar, vas a poder ser lo que estás queriendo ser y esperando, eso va a ser en tu vida. Entonces, muchas veces es la lucha interna. Me hizo acordar también, hay una canción, creo que es de Rescate, ¿no? Que el propio mal está dentro nuestro, ¿no? Que nosotros a veces tenemos el mal, porque nosotros con los pensamientos alimentamos a todo nuestro espíritu con pensamientos que no son buenos. Entonces nosotros luchamos contra eso, ¿no? Muchas veces. Entonces el enemigo quiere debilitarnos y quiere traernos pensamientos de mal y no de bien. Nosotros lo que tenemos que hacer, tener más pensamiento de bien que de mal. Eso es lo que está diciendo también esta palabra. Dice, y aliéntese tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que vos te tenés que animar, vos mismo, ¿no? Volver a confiar que Dios va a hacer algo en tu vida. Creer que vos lo vas a poder en Cristo, que todo lo fortalece. Amén. Entonces debemos esforzarnos, pero mientras nos esforzamos y nos mantenemos firmes en Dios, tenemos que alentar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, en Salmos 42:5, que habla un poco de esto, ¿no? Cómo alentar nuestro corazón, ¿no? Y uno dice, ¿cómo hago para alentar mi corazón, no? Y aquí en Salmos 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, alabaré salvación mía y Dios mío. Fíjense que él está hablando a su alma, ¿no? Uno dice, ¿cómo se va a hablar solo? ¿Qué está loco? ¿Cómo es eso que se habla a él mismo, no? ¿Por qué dice, no te abatas alma, ¿no? Dice, espera en Jehová, ¿no? Espera en Dios, porque lo voy a alabar y Él es la salvación. Él mismo, ¿no? ¿Saben que cuando uno, no sé, quiere, por ejemplo, animarse a poder hacer algo que es por ahí muy difícil, ¿no? Imagínense uno que se quiere tirar por parapente, ¿no? Que dice, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y dice, ¿pero cómo está hablando él mismo, no? Porque cuando uno se habla a uno mismo y se lo cree y mete ese pensamiento, después nos viene otro pensamiento. No viene el de temor. Entonces yo lo tengo que pronunciar fuerte, lo tengo que creer y lo tengo que declarar. Si yo lo declaro y yo lo creo, yo lo voy a hacer. Yo lo puedo, yo tengo las capacidades y Dios está conmigo y lo voy a lograr. Entonces va y lo hace y se tira, ¿no? Pero si uno dice, no, yo tengo miedo, y si me puede pasar algo, y si cuando voy cayendo se corta el parapente y ya entró el temor, no se va a tirar. Y si viene alguien y le dice, mirá que no es seguro que es lo que se tiran por ahí, mirá que ahí hubo muchos accidentes, menos se va a tirar. Entonces, pero si uno cree, si uno va y no escucha al enemigo, lo hace. Así es con todo. Cuando uno quiere emprender algo, cuando uno quiere hablar con su hijo, cuando uno quiere
hacer algo distinto en su familia, en su vida, en lo que sea, lo tiene que creer, lo tiene que declarar, lo tiene que decir en voz alta y no tiene que permitir que entre ningún pensamiento opuesto del enemigo. Porque si le da lugar, ya ahí entró la duda, ya entró la desesperanza. Pero si lo creemos y lo decimos convencido y Dios está con nosotros, no hay nada que no podamos hacer. Amén. Entonces, nosotros necesitamos animarnos en el Señor. En Efesios 6:10 habla de esto, ¿no? Que aun cuando nadie confíe en nosotros, ¿no? Aun cuando nadie crea que lo podemos hacer. En Efesios 6:10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por ahí no lo podemos hacer con nuestra fuerza, ni con nuestros recursos, pero sí en Dios. Yo creo en Dios. Dios me va a acompañar. ¿Sí? Fíjense, si era por Josué solo, no hubiera podido derrotar Jericó ni todos los otros 30 reinos. Pero sabía que Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, él era más que vencedor, ¿no? Entonces, si nosotros creemos que Dios es el que está con nosotros y que de Él viene la fuerza, nosotros vamos a salir vencedores. Amén. Y esforzarte y alentar tu corazón, ¿no? Es saber que Dios tiene promesas sobre nuestras vidas. Y las promesas que Dios hace, Él las va a cumplir. Amén. En Isaías 26:3 habla sobre esto, ¿no? Que cuando nosotros guardamos las promesas de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿sí? Y las recordamos y sabemos que eso está para nuestra vida, eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. O sea que nosotros tenemos que tener pensamiento de bien y no de mal. Y todas las promesas que hay de Dios sobre nuestra vida son de bien. Entonces, si nosotros tenemos pensamientos de bien, lo mejor va a pasar en nuestra vida. Pero dice, a lo que uno teme, eso le sobreviene. Como yo siempre cuento la historia, que yo le tenía miedo al perro de la mitad de cuadra. Y cuando pasaba con miedo, a mí solo me corría. Los otros no corrían. Y yo decía, ¿cómo puede ser que me corra a mí, no? Y hasta cuando me quise hacer el valiente y pasé como haciéndome valiente, pero tenía miedo por dentro, el perro me corrió igual. Entonces, si nosotros tenemos temor, el enemigo no va a correr. Las cosas van a pasar. Entonces, si nosotros no tenemos temor y empezamos a tener pensamientos de bien, lo mejor va a pasar en nuestra vida. Amén. Estuve leyendo y averiguando a algunas personas que son conocidas mundialmente, y me llamó la atención una, ¿no? Que es no me sale Vuitton, ¿no? Louis Vuitton, el de las carteras, que salen carísimas, ¿no? Son como las carteras que están por allá, ¿no? Y me llamó la atención cómo fue que se creó y cómo sucedió, ¿no? Que se hizo toda esta empresa. Y dice que, bueno, Louis Vuitton, que es de París, ¿no? Él era un niño de no menos de 16 años, 14, 15 años, que fue a trabajar en un lugar donde reparaban carteras, cosas así, que en su momento que eran diferentes. Y ahí en ese momento, en 1837, cuando se creó, ¿no? O cuando él empezó todo esto, dice que había mucha dificultad. Eran los momentos que antes estaban los carros a caballo, los trenes, ¿no? Que eran los viejos, no como los de ahora, ¿no? A vapor. No había autos como ahora tampoco, ¿no? Era muy diferente. Y dice que había muchos problemas con el transporte de las cosas personales. Imagínense que si no había como las valijas de ahora, ¿no? Y él empezó a trabajar en eso y vio el problema. Y él con tan poca edad dice que pensó en cómo solucionarle el problema a las personas que iban de un lado para el otro y tenían problemas con sus bolsos y se rompían muy seguidos y también tenían muchos problemas de robo porque todo el mundo lo podía abrir y tenía mucho. Entonces dijo, tengo que ayudar en esto. Y pensó cómo hacer
¿no? Una valija para que pueda ser transportada, y ahí que hizo las valijas esas que son cuadradas o rectángulas, porque antes no había de esas. O sea que él las empezó a crear de esa forma. Y para solucionar el tema de los robos, le hizo como un candado, como si fuera de un cofre, con una llavecita chiquitita, ¿no? Que eran diferentes, y así solucionó los dos temas. Y se hizo, ¿no? Él solo, esa empresa, después de empezar a hacer este invento, y empezó a tener 20 empleados con 17 años, ¿no? 20 empleados, después rápidamente pasó a 100, después a 220, y hoy tiene, bueno, Louis Vuitton ya murió, ¿no? Pero su empresa, hoy actualmente son 215.000 empleados, ¿no? Y yo digo, Louis Vuitton era pobre, no era una persona de dinero, de recursos, tuvo que trabajar, se rebuscó, se alejó de donde él estaba, ¿no? Le costó mucho, pero dice que él se esforzaba mucho y que era valiente. Y fue valiente porque con su juventud y poca edad montó una empresa, ¿no? Entonces digo, qué bueno, ¿no? Que nosotros, sabiendo que tenemos a Dios, si nos esforzamos, si somos valientes y tenemos buenos pensamientos, podemos lograr lo mejor. Solo que nosotros tenemos que saber que dependemos de Dios. Porque con Dios es mucho más fácil. Porque dice que Él gana la batalla por nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que no estamos solos, como Él que estuvo solo, ¿no? Y tuvo que hacer todo, sabemos que todo lo que decidamos hacer, y que cuando venga el momento de que parece que nos desmayamos, que no vamos a poder enfrentar, tenemos que saber que la bondad de Dios es para siempre, para con nuestra vida. Y que Él va a animar nuestra vida, que Él va a darnos las nuevas fuerzas. Tenemos que saber que Él va a estar con nosotros, que no nos va a abandonar nunca, que Él siempre va a estar con nosotros, pero Él depende de que nosotros empecemos también a decir que nosotros podemos en Él. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que animarnos y tener buenos pensamientos para con nuestra vida. Amén. Después leía también, por ejemplo, lo mismo le pasó a Serena Williams, la tenista, no sé si muchos la conocen, ¿no? Pero ella también tuvo mucha pobreza, ¿no? Al extremo, mucha violencia donde vivía. Y bueno, ella, imagínense que jugar al tenis no es un deporte que todos tienen acceso. Entonces ella se esforzó mucho y se convirtió en la tenista que hoy conocemos. Pero todo lo que pasó en su juventud fue complicado. Y no solamente cuando empezó a estar en el tenis, dice que tuvo muchas lecciones. O sea que se lastimó mucho, que tuvo muchas dificultades. Pero dice que ella igual superó todos los obstáculos y que pudo hacerlo. Y yo digo, ¿cuánto más nosotros en Dios? ¿No? También le pasó a Bethany Hamilton, que es una surfista, ¿sí? De Hawái, que pasó cuando empezó, un tiburón la atacó y le comió un brazo. Hay películas de esta mujer, ¿no? Pero dice que ella no se detuvo, continuó, siguió y con un solo brazo también competía y salía ganadora. Dice, ¿cómo puede, no? Porque la estabilidad es diferente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que Él es nuestro ayudador, que Él nos va a levantar, que Él nos va a dar nuevas fuerzas. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, lo tenemos que hacer en Cristo Jesús. Y todo va a salir bien. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Bueno, vamos a orar, ¿sí?